Hola amantes del debate, soy el polemista y os traigo la polémica nuestra de cada día. Vamos a hablar de Prigozhin. Y lo primero es decir cómo se pronuncia bien, que mi mujer me tiene la cabeza loca con el tema. Se pronuncia con esa SH con R en medio. Prigozhin, ¿de acuerdo? Ese ruido a buz de insecto, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero aclarar que no ha sido un autogolpe, que Putin no se ha beneficiado en ningún caso de esto. No solamente que ha mostrado desde el exterior que no es tan poderoso, que 5.000 hombres han podido llegar a Moscú y plantear casi un golpe de Estado y poner un serio problema a mucha gente e irse, sino de cara al interior. Pensad que la propaganda rusa es ubicua, está en todas partes y allí donde están, pues te sueltan la típica parrafada. Los nazis están en Ucrania, vamos, somos el mismo pueblo, Ucrania no tiene que existir, eso lo repiten, ¿de acuerdo? Pero claro, es que aquí, con pocas horas de diferencia, les han dicho una cosa y la contraria continuamente. Mira, antes de lo de Prigozhin, que hubiera este golpe, estaban llenos, Moscú estaba lleno de símbolos de Wagner. Os digo esto porque además tengo amigos en Moscú ahora mismo. Llenos de signos de Wagner. Incluso Liusivaya tiene una pegatina de Wagner por ahí porque era un símbolo de las fuerzas especiales nacionales. Ya ves tú, un grupo que tiene su nombre porque, ya lo sabréis la mayoría, porque son nacionalistas y Wagner era el compositor que más le gustaba a Hitler. ¿Vale? Nacionalista, nacionalsocialista, vale, por ese rollo. Bueno, pues Wagner era muy popular porque eran los más efectivos, los que llegaban más tarde. Es realmente el grupo, militarmente hablando, no moralmente, porque moralmente son escorias, pero militarmente eran muy efectivos, conseguían logros allí y eran bastante más profesionales, están bregados en muchas guerras. Entonces eran muy populares en Rusia. De repente, de la noche a la mañana, se le empieza a llamar traidor. Traidor a la patria, es un traidor, está haciendo un golpe de Estado, es equivalente al 17, colaborando con nuestros enemigos, etcétera. Y en unas pocas horas pasan a ser otra vez, bueno, no están tan mal, son buena gente, no sé qué. Incluso al seguidor medio de Vladimir Putin, esto le hace un nudo en la cabeza. No puedes defender una cosa y la contraria en 5 segundos en Twitter. Tenemos memoria corta, pero no tan corta. Me recuerda, por cierto, muchísimo a 1984 cuando dicen estamos en guerra con Oceanía, creo que era. Y no son los traidores y no sé cuánto. Y luego reescribe la historia y cambia la noticia. Y dice, nuestro verdadero enemigo es Eurasia. Oceanía nunca fue nuestro enemigo. Y reescribe la historia y todo el mundo dice, pero no decía, no, la historia ahora es la que nosotros digamos. Nunca estuvimos en guerra con Eurasia. Cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una división interna. Además hay que tener en cuenta otra cosa. Todos esos putinejos que hacen publicidad en Moscú han sentido que no están tan seguros, que su líder no es tan poderoso. Así que no ha podido ser un golpe de Estado. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿De acuerdo? Bueno, pues os voy a contar cosas que sé más o menos y que creo que pueden resultar interesantes que no hayáis visto en otros canales. Bueno, pues Wagner será desmantelada porque si no es desmantelada seguirá siendo un poder en la sombra. Entonces tendrán que desmantelarlo. Y para eso ocurrirá como en la antigua Roma, ¿de acuerdo? De hecho, esto guarda mucha relación con la antigua Roma. En la antigua Roma, los hombres que querían tener alguna aspiración política tenían que ocupar un cargo militar y realizar conquistas y guerras. Esos hombres del patriarcado que tenían que jugarse la vida, ¿de acuerdo? En el extranjero, durante décadas, sufriendo en una tienda de campaña, pero bueno, eso es aparte. Bueno, pues en la época romana pasaba mucho esto. Entonces, cuando un general tenía unas tropas muy bien adiestradas y que le seguían y que le creaban, sé que eran muy fieles a este líder, pues volvía en Roma y quería ser emperador. Eso pasó con Julio César, pasó con un montón de gente, o se hacían dictadores o cónsules, básicamente que tenían el poder del imperio en una mano porque tenían ese poder. Y una vez que tienes el poder, pues quieres todo el poder, no te conformas con solo con la pistola. Quieres la pistola, quieres el dinero, quieres todo. ¿De acuerdo? Y eso pasa durante toda la historia de la humanidad. Y aquí ha pasado lo mismo, si lo pensáis, porque Wagner ha estado en Siria, ha estado en Libia, está muy bregado, han estado en Ucrania, han sido los que han conseguido los éxitos y ahora han marchado sobre Moscú como si fueran un general de la antigua Roma, ¿de acuerdo? Entonces, esto ha sido una traición al
poderío de Putin. Y entonces Putin ahora tendrá que desmantelar para disgregar esas fuerzas. Eso se hizo antiguamente también con los diferentes ejércitos de Roma. ¿De acuerdo? Pues, ¿qué es lo que puede pasar? Pues ellos intentarán hacer eso. Y bueno, pues ¿qué pasará con Prigozhin? Todo el mundo sospecha que le darán, como dice Pérez Triana, una menta polonio, ¿vale? Que lo envenenarán o lo tirarán o sufrirán un accidente, vaya pena, para demostrar que Putin sigue siendo un hombre fuerte. Aún así, va a demostrar que Putin no es un hombre fuerte. Porque aunque lo mate, el chantaje ya lo ha hecho y le ha hecho desdecirse. Al propio Putin ha hecho desdecirse. De pasar a ser un criminal, ha pasado a ser una persona perfectamente aceptable y que se le perdona todo. Eso también te da una idea de el sistema jurídico que hay en Rusia, toda esta gente que lo defiende, como el Rubén Gisbert y toda esta gente, el sistema jurídico que hay en Rusia, que es que un tío puede ser un traidor de 20 años de prisión y el día siguiente pues no pasa nada. Y a todos los que dieron el golpe los vamos a condenar y ahora no pasa nada. El sistema jurídico en Rusia, tengo un amigo abogado, moscovita, es un chiste. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasará? Bueno, primero que estos acontecimientos en la historia suelen ir como una especie de oscilación. Hay picos y luego parece que hay una calma y luego hay otro pico y luego hay otro pico. Cada vez la frecuencia se va aumentando. Este tipo de ruptura es como cuando hay una grieta en un barco. A lo mejor esa grieta en un submarino, vamos a ver que está ahora muy de moda, hay una grieta en el submarino, al principio la grieta es muy pequeña, pero luego rápidamente empiezan a surgir otras grietas. Es decir, los desastres, este tipo de cosas empiezan muy lento y luego la curva se dispara, ¿de acuerdo? Pues muy probablemente se vayan sucediendo cosas de este tipo. Tened en cuenta que alguien se puede acercar a Kadyrov, que es este líder militar de Chechenia, y decirle, oye, que si declara la independencia, Putin está débil. Y te puedes quedar ser el rey de Chechenia, como pedía en Chechenia hace un montón de tiempo, ser un país independiente de Rusia. Y te libras de ir a la guerra. Los TikTok soldiers no quieren ir a la guerra tampoco. Nadie quiere ir a la guerra. Les gusta parecer valiente, todo ese rollo. Pero si les dicen, oye, que os quedáis en Chechenia y ya está. Putin no va a mandar tropas a Chechenia, tal y como están las cosas. No tiene 5.000 soldados, no han podido defender Moscú. ¿Cómo van a ir a atacar y conquistar Chechenia contra Kadyrov? Que es ahora mismo su última esperanza. Ni hablar. Y si no cuenta además con Wagner, ni hablar. Estos wagneritas que sean disgregados o lo que sea, se les pondrá en situaciones en las que puedan morir fácilmente, para que así los traidores acaben pagando. Es decir, pues mandamos a este tío al frente, a este tío a otra parte del frente y, oye, que si lo matan o si recibe un tiro por la espalda, bien está por traidor al emperador Putin. Es muy probable que pase, como pasaba en Antigua Roma, por cierto. Eso también pasaba en Antigua Roma. Prigozhin no es tonto, eso es otra cosa importante. Prigozhin no es tonto. Sabe perfectamente que ahora es objetivo número uno aplastarle, humillarle, para que Putin pueda retomar ese poder, que es imposible, como ya hemos dicho. Así que se plantean dos posibilidades. Pues que Prigozhin intente quitarse de en medio, pero tendría que ser un poco estúpido para creer que va a poder huir de alguien que mataba a opositores como Nemtsov o que mandaba a envenenar a espías al Reino Unido, ¿de acuerdo? A antiguos espías al Reino Unido. Creer que se va a salir con la suya, es una opción, que va a vivir bajo el paraguas de Lukashenko, el de Bielorrusia, que es un títere, que es el hazmerreír de toda Rusia, porque es un lacayo y un payaso de Vladimir Putin. Es un bufón, básicamente. En Rusia se le ve como un bufón. Y este tío no tiene poder para defender a este hombre frente al FSB y a los poderes que tiene Vladimir Putin. ¿De acuerdo? Pero la segunda cosa que yo estoy viendo es que se está coordinando con otra gente. Es decir, tanto Vladimir Putin se estará coordinando con una gente para aplastarlos, como ellos también estarán dando pasos atrás para aplastarlo, hacer nuevas alianzas y dar un golpe definitivo. Porque con 5.000 hombres no puedes tomar Moscú. Es muy grande, es una ciudad, me parece que eran 13 millones de habitantes, 15 millones de habitantes. Entonces, no la puedes tomar fácilmente. ¿Por qué no siguieron, por cierto, a Moscú? Que eso no lo comenta mucha gente. Bueno, pues tengo confirmado, que incluso lo dieron en la noticia en Moscú, que a las familiares de los altos mandos de Wagner
les estaban interrogando y que le hicieron llegar mensajes de vamos a torturar a tu familia como siga esto adelante. Y entonces le dirían a Prigozhin, oye, que siga adelante, que sepas que no vais a tener familia cuando lleguéis. Entonces, pues esto le dirían, por favor, no siga adelante, etcétera. Esto también se hacía antiguamente en la antigua Roma. Otra vez volvemos a las garantías. Yo firmo un pacto contigo, pero todos tus hijos y tu hija y no sé qué vienen a vivir conmigo. Yo les doy educación y tal, mientras estemos de buena. Cuando estemos de mala, ¿de acuerdo? Muy a la romana, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que puede estar pasando. Es decir, que se hayan... me recuerda ese chiste que es el tío que... el tío que va al dentista, que es muy bruto, y le coge los huevos al dentista y le dice, a que no nos vamos a hacer daño. Y es como que tú me operas, pero que como me hagas daño, te aprieto bien fuerte. ¿De acuerdo? Y entonces, pues, se tienen el uno al otro cogido por diferentes puntos, no se pueden aniquilar el uno al otro, pero al mismo tiempo están en un impasse. Y lo que están buscando es la manera de salir de su cerco de alguna forma y acabar con el otro. Y así comienzan, muchachos, las guerras civiles. Yo ya dije en un anterior vídeo, si lo comprobáis en la hemeroteca, que me parecía probable, lo discutía con un esto, que es más probable que los generales depongan a Putin, que haya una guerra interna, una guerra civil, y que se disgregue esta fuerza a que la oposición en Rusia tome democráticamente el poder. Eso es imposible. Pensaba que iba a ser Kadyrov, como lo que he dicho de Chechenia, pero nada más. Entonces, eso es lo que va a pasar, seguramente. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, un poquito largo, pero llevaba un tiempo sin hacer vídeos, lo siento, pero estoy de veraneo, disfrutando de mi hijo, disfrutando de mi familia, tengo un trabajo nuevo y yo esto lo hago por hobby. A los que hayáis llegado al final, dejadme un comentario, guiño, guiño, y un abrazo a todos los polemistas, dadle un me gusta, un comentario por lo del algoritmo, si queréis, y nos vemos en la próxima polémica.